Hola a todos. Hoy comenzaremos con una serie de videos donde definiremos lo que son las funciones algebraicas. En esta serie de videos vamos a tomar las funciones lineales, las cuadráticas y las cúbicas. Para iniciar con las lineales, vamos a ver cómo están establecidas. Veamos, una función lineal estará dada de la forma f de x igual a mx más b, donde m y b pertenecen a los reales, y más adelante vamos a denotar muy bien a qué nos referimos cuando decimos m y a qué nos referimos cuando decimos b. Bien, para hacerlo un poco más didáctico, el estudio de las funciones lineales, utilizaremos un programa bastante útil, el cual es el GeoGebra. El GeoGebra es un programa de carácter matemático que nos ayuda a realizar cualquier función algebraica, geométrica, estadística. Es un programa bastante completo. Bien, decíamos que las funciones están denotadas como f de x igual a m por x más b, donde m será la pendiente, que eso ya lo veremos un poco más adelante, y b será una constante. Bien, primeramente vamos a denotar una función donde m sea igual a 2 y b sea igual a 0. Veamos. Decimos de que m tiene que ser igual a 2 y b tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿cómo quedaría la función? La función quedaría 2 por x más 0. ¿Y eso que nos resulta? Nos resulta 2x. Veamos, esta función la podemos graficar en el programa. ¿Cómo la vamos a graficar? Bien, primero tenemos que tener en cuenta que las funciones se pueden graficar en el plano cartesiano. Aquí tenemos el plano cartesiano, este es el eje de las x, este es el eje de las x o de las abscisas, y este es el eje de las y o de las ordenadas. Entonces vamos a graficarlas poniendo f de x igual x en la barra de entrada y damos enter y ahí está la gráfica. Esto lo podemos saber mediante una tablita, ¿verdad? Pero por cuestiones un poco más didácticas la vamos a hacer sin hacer la tabla, simplemente con este programa que es GeoGebra, y aquí está la gráfica. Bien, vamos a ver o vamos a graficar otro ejemplo, pero primero lo vamos a hacer de la forma como lo estamos haciendo anteriormente. Si yo tengo otra función, veamos, por ejemplo, 3x más 4. ¿Qué valor tiene m? Pues m, ya dijimos que va a ser el coeficiente que acompaña a la variable, en este caso va a ser 3, y b va a ser el término independiente, o sea, el que no tiene ninguna variable, en este caso es 4. Bien, ahora que hemos encontrado cada uno de los valores de la pendiente y del término independiente, lo podemos graficar.
venimos a la herramienta de entrada o barra de entrada, como quieran llamarle, y digitamos g de x igual a 3x más 4 y damos enter y ahí está la gráfica. Vamos a borrar la gráfica que ya teníamos anteriormente y solo dejamos, para no confundirnos, la gráfica de la función 3x más 4. Ahora hablaremos acerca del dominio y del rango de las funciones, específicamente en este caso de la función lineal. ¿Qué es el dominio? El dominio son todos los valores de x para los cuales la función está definida. Y anteriormente habíamos establecido como x el eje de las abscisas, o sea, este que estoy sombreando ahorita. Si pueden ver, vamos a alejar un poco más, la gráfica. Si pueden ver, si trazamos una línea en cualquier punto de la gráfica que vaya perpendicular al eje X o al eje de las abscisas, vamos a poder hacer vamos a poder trazar, esa línea para cualquier punto de X. Yo me puedo ir alejando de tal manera que puedo llegar hasta infinito. Esta es una ventaja que tiene el programa, que yo puedo alejarme cuanto yo quiera. Y si ven, la función o la gráfica siempre está definida. Entonces, y esto va a pasar para todas las funciones lineales, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a escribir otra. Vamos a ver f de x igual a 4x más 1000, digamos. Ahí está la gráfica. Entonces, para cualquier función lineal, su dominio será los reales. ¿Por qué? Porque para cualquier valor de x, la función siempre estará definida. Ahora, ¿qué pasa con el rango o recorrido de una función? Veamos, ¿qué es el rango o recorrido de una función? Son los valores que toma la variable y. En este caso, decíamos de que la variable y es el eje que está en forma vertical. Entonces, lo podemos ver con estos dos ejemplos que hemos planteado. Esta es la función f de x igual a 4x más 1000. Siempre estará establecido un punto para y. Igual hacemos el mismo análisis en la gráfica. Si trazamos una línea que vaya perpendicular de un punto cualquiera de la gráfica hacia el eje de las y, siempre vamos, o para todos los puntos que nosotros imaginemos, siempre vamos a encontrar un valor. Entonces decimos de que tanto el rango, como el dominio como el rango, en una función lineal serán los números reales. ¿Qué hay acerca de los desplazamientos de las gráficas? Veamos, esta gráfica ya la puedo desplazar como yo quiera. Para entender esto de mejor manera vamos a tomar la función identidad, y dependiendo de la función identidad vamos a ir viendo unos valores que o vamos a poder entender de mejor manera cada uno de los desplazamientos. Veamos, la función identidad está denotada como f de x igual x. Si pueden ver, el primer cuadrante
del plano cartesiano lo corta en dos partes, al igual que el tercer cuadrante, que son iguales, perdón, dos partes iguales. Esta es la función identidad. Veamos. ¿Qué pasa si yo le agrego un número a la función? Vamos a escribir otra función, una función f sub 1x igual a la misma función identidad, pero ahora le vamos a sumar 1. Veamos qué pasa. Si pueden ver, el movimiento que tiene la función, vamos a nombrarla bien. Esta es la función f de x igual, o f sub 1x igual a x más 1, vamos a poner otro color para poder diferenciarlas. Y esta es la función f de x igual a x. ¿Qué pasa si yo le sumo o le resto un número cualquiera a una función? Si yo le sumo o le resto un número cualquiera a una función, el desplazamiento que hará la función será de forma vertical. ¿Qué quiere decir? Si yo le sumo, el movimiento será hacia arriba del eje de las y, o si yo le resto, el movimiento será hacia abajo. Veamos con otra función. Veamos f sub 2 de x. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a restarle a la misma función identidad un número. Veamos, restémosle 4. Vamos a ver qué pasa. Bien. Si ven, a esta función, la función identidad, lo que le hemos hecho es restarle 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Entonces, como ya dijimos anteriormente, ¿qué es lo que pasa si nosotros le sumamos? Y si se acuerdan, este número en la función f1, f sub 1 de x, el número 1 representa v, o sea, una constante. Si yo le sumo o le resto una constante, el movimiento será vertical. Si yo se lo sumo, será vertical hacia arriba. Si yo lo resto, será vertical hacia abajo. Ya pudimos ver que el movimiento genera la constante. Si yo le sumo o le resto una constante. Pero ahora, preguntémonos, ¿qué movimiento generará cuando yo le multiplico a la variable x un número? Es decir, ya vimos que el movimiento hace v, ahora veamos qué movimiento puede hacer m en la función. Para iniciar, siempre lo vamos a hacer con la función identidad, que es f de x igual a x. Ahora veamos si le multiplicamos a x por otro valor. Lógicamente, aquí la variable x está multiplicada por 1, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si le multiplicamos, digamos, por 2 a x? Veamos qué es lo que genera. Si pueden ver, lo que ha generado el 2 que lo hemos multiplicado, es que la función se ha inclinado un poco más. Ahí la hemos movido un poquito. Ahora, veamos, vamos a ver otra. ¿Qué pasa si yo lo multiplico? Bueno, ahí lo he multiplicado por 2. Vamos a ver si multiplico por un número fraccionario a la variable.
Vamos a multiplicar la variable x por 1/4. Veamos, la inclinación es menos inclinada la función, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir de este movimiento en m, o sea, la pendiente? El movimiento que genera lo podemos ver desde otro punto de vista también. Veamos el ángulo que se puede formar entre el eje de las x y la función. El ángulo, si le multiplicamos por un número bastante cercano a 0, el ángulo será bastante cercano a 0. Si yo se lo multiplico por un número que no esté tan cercano a 0, por ejemplo en este caso lo hicimos con el 2, vemos que el ángulo será mucho mayor. Entonces el movimiento que genera la pendiente es de inclinación. Cuando le multiplicamos por un número positivo, decimos que la función es creciente. Y si lo multiplicamos, veamos otro ejemplo, por un número negativo, veamos la función m de x igual a menos 3x. Si lo multiplicamos por un negativo, la función es decreciente. Ahora, ya vimos los dos movimientos que se pueden realizar, pero lo hemos visto por separado. Vamos a tratar de verlos unidos, digámoslo así. Vamos a comenzar en este caso siempre con la función identidad, que es f de x igual a x. Ahora veamos si podemos hacer los dos movimientos o cómo resultarían los dos movimientos. Si yo tengo una función, vamos a ver en el bloc de notas, f de x igual a 2x más 1, veamos qué nos va a generar. Podemos copiar esto y pegarlo en la barra de entrada. Ahí está. Ahora, teniendo en cuenta la función identidad, ¿qué creen que va a pasar? Veamos lo primero que hicimos. Le hemos sumado un 1. Como le hemos sumado un 1, la función ya no estará aquí, sino que subirá una unidad. Bien, hasta ahí lo hemos hecho bien. Ahora, lo estamos multiplicando por 2. ¿A qué nos vamos a referir cuando estamos multiplicando? Decíamos de que cuando lo multiplicábamos, la inclinación iba a ser mayor. O sea, ya no va a estar inclinada como está esta, sino que va a estar inclinada un poco más, un poco mayor la inclinación será. Veamos, la vamos a graficar, vamos a darle enter y vamos a ver si el análisis que hemos hecho resulta para esta función. Permítanme que aquí ¿qué pasa? Que le dimos el mismo nombre. Vamos a darle f de x sub f sub 1 de x. Vamos a ver qué pasa. En efecto, la función subió una unidad y la inclinación es mayor. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero dejarle la misma inclinación? Veamos.
vamos a borrar esta función f1 de x, porque ahí hemos generado los dos movimientos que se pueden hacer con las funciones lineales. Ahora, ¿qué va a pasar si yo le sumo un número, un término independiente, pero el coeficiente o m es igual? Veamos, tengo la función, vamos a cambiar la función para que vean que no solo con la función identidad se puede hacer. Vamos a decir f de x igual a 4x. Bien, ahí está. Esta es la función f de x igual a 4x. Le vamos a poner un color rojo. Ahí está. Y ahora vamos a escribir otra función f de x igual a 4x, el mismo valor de la pendiente, pero le vamos a subir, o le vamos a sumar 2. Veamos. Si pueden ver, la inclinación es la misma. Lo único que he hecho es subir 2 unidades. Entonces, ¿qué nos está refiriendo eso? Como la inclinación es la misma, estas dos rectas son paralelas. Es otro punto que podemos tocar. Si la pendiente de una función es igual a la pendiente de otra función, en este caso tenemos f de x y g de x, con ambas funciones con la misma pendiente, pero distintas funciones, ¿verdad? Si las dos funciones tienen la misma pendiente, entonces las rectas serán paralelas. Pero ahí nos estamos metiendo a otro campo, ¿verdad? Vamos a seguir con lo que queríamos hacer ver, que son con los movimientos. Ya vimos de que como le he sumado 2, la función ha crecido. Quizás no sería el término adecuado. El término adecuado sería que ha aumentado 2 unidades o ha pegado un salto en el eje Y. Ahora veamos, vamos a ocultar esto. ¿Qué va a pasar si tienen el mismo, vamos a ocultar esto mejor, si tienen el mismo v, pero con diferente m? Veamos, yo puedo escribir 3x más 2. Estamos dejando el mismo v. Aquí el b es 2 y aquí v también es 2. Veamos qué pasará. Si pueden ver, como tiene el mismo v, vamos a ponerle color a esta para que se pueda diferenciar. Vamos a poner un verde. Ahí está. Función h de x igual a 3x más 2. Tiene el mismo valor en b que la otra, pero diferente pendiente. ¿Qué quiere decir eso? Como tienen el mismo, van a pasar por el mismo punto. No se ha movido ni para abajo ni para arriba. Va a pasar en ese mismo punto. Entonces, ¿cómo podemos llamar a ese punto? A este punto lo vamos a llamar, como ya vimos de que si tienen el mismo número van a pasar por ese mismo punto, lo vamos a llamar intercepto. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar cualquier valor a m, y como m representa la inclinación, eso no me va a afectar en b, porque b me representa el desplazamiento que hace hacia arriba o hacia abajo la función. En este caso no hay ningún desplazamiento, porque si estábamos en 2 y tenemos otra gráfica que
también va a pasar por 2, no hay ningún desplazamiento. Lo único que se ha hecho es cambiarle la inclinación. Podemos seguir graficando, vamos a poner otra función, k de x igual a 0x más 2. Veamos qué pasa. Aquí está, k de x. Si vemos, como la pendiente es 0, no hay ninguna inclinación. Pero mantenemos el mismo b o el mismo intercepto, como quieran llamarle, entonces la función siempre va a pasar por 2. Igual podemos seguir haciendo otras funciones que pasen por la misma, por el mismo intercepto. Veamos, para hacer un caso extremo, 100x más 2. Ahí está. Casi no se ve la gráfica, pero aquí está. Igual pasa por 2. Entonces, B lo que nos va a representar va a ser la intercepción que se tiene con el eje Y. Bueno, por hoy ha sido todo. Espero que no haya quedado muchas dudas. Cualquier duda lo pueden dejar en la descripción del video, pueden dejarme un mensaje y yo con gusto, si puedo, se la respondo. Así que muchas gracias por observar el video.